Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a este programa especial por el Día del Práctico Chileno, práctico de puertos, práctico de canales, y estamos aquí con los representantes de estas importantes especialidades, tradiciones náuticas que son vitales para el comercio exterior chileno. Nos acompaña Gastón Maza Barros, que es el presidente de la Asociación de Prácticos Autorizados de Canales, APAC. Un gusto de saludarte, Gastón, y gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias a ti, Atilio, por habernos invitado y poder conversar en este Día del Práctico sobre nuestra importante y estratégica actividad. Muchas gracias nuevamente. También nos acompaña Harry Kleiner, que es el presidente de los prácticos de Puerto de Chile. Ya amigo nuestro, ha estado con nuestras entrevistas, así que Harry, te agradecemos mucho estar en este día tan especial para, la marina mercante, la marina chilena, el comercio exterior, dado el papel que ustedes desempeñan. Muchas gracias, Tilo. También, como decía Gastón, es una gran oportunidad de estar aquí presente en esta entrevista y también de una u otra forma para dar a conocer nuestra actividad que para mucha gente es desconocida. La gente que vive en los puertos ve que entran y salen los buques, pero no se imagina lo que pasa dentro de ese buque para que pueda llegar y salir. Así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y para que el público se interiorice un poquito y se empape, vamos a ir a presentar el video que ustedes nos han mandado con motivo de los 162 años de esta legendaria profesión. La Asociación de Prácticos de Puerto APRA, Puerto y la Asociación de Prácticos de Canales APAC, con el gentil auspicio de empresas GSM, saludan en su día a los prácticos de Chile. Cuenta la leyenda que los habitantes de la Patagonia, los Selknam, ayudaron a don Hernando de Magallanes a seguir la ruta que lo llevaría a la salida occidental del estrecho que lleva su nombre, siendo esta asistencia en realidad el primer servicio de pilotaje que se realiza en Chile, quedando demostrado desde esa época la importancia de contar con el trabajo y apoyo de lo que hoy conocemos como práctico. Sin embargo, la actividad de practicaje y pilotaje se puede considerar que nace con el descubrimiento de nuestro país por el extremo sur, el 20 de octubre de 1520, pero oficialmente el 11 de agosto de 1858, con la promulgación del primer reglamento de prácticos de bahía para el puerto de Valparaíso, impulsado por el presidente don Manuel Montt. Nace el practicaje y pilotaje en Chile. Desde entonces a la fecha, los prácticos han demostrado ser garantes de la seguridad de la navegación, en las maniobras de puerto, de la protección de la infraestructura portuaria, de las naves, las personas y medio ambiente acuático, de igual modo garantizando el trabajo continuo de la línea logística que mantiene la actividad económica y el comercio exterior del país. Hoy celebramos 162 años de servicio ininterrumpido a la patria bajo la tutela de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, trabajando en cualquier condición. En días de pandemia, el servicio no ha detenido su labor, que desconocida para la gran mayoría de las personas, es y deberá continuar siendo una actividad independiente centrada en la prestación de un servicio orientado en la seguridad, sin presiones comerciales u otras de cualquier naturaleza, lo que a no dudar son la columna vertebral y la de tranquilidad que otorga a los navegantes que arriban a nuestras costas. Bueno, muy hermoso trabajo audiovisual con estas imágenes que nos remontan hace más de 500 años cuando llegó Hernando de Magallanes, y miren lo que ustedes señalan, que ya nuestros naturales fueron los primeros prácticos que guiaron a los españoles para encontrar esta apreciada ruta, pero bueno, después nos remontan al gobierno de Montt, donde ya definitivamente se hace un primer reglamento. Harry, cuéntanos un poquito la historia, resume un poco esta historia que hemos visto en imagen. Bueno, el practicaje y el pilotaje, vamos a separar aquí un poquito. El pilotaje, tal como decía, nace de la época de Hernando Magallanes. Pero ya Chile, desde
el año 1793 más o menos, en que se parten remitiendo las primeras ordenanzas por parte de la Real Armada de España para el servicio de practicaje. Y estas ordenanzas estuvieron en vigor hasta bien entrada el periodo de la independencia y fueron modificadas paulatinamente, hasta que el 11 de agosto ya de nuestra era, si lo podríamos llamar así, del 1858, don Manuel Montt crea el primer reglamento de prácticos de bahía para el puerto de Valparaíso. Y en este primer reglamento dice que contaba con 35 artículos y se establecían varias funciones y tareas para los prácticos, el número de prácticos que tendría que ser, cuál era su función principal, los horarios de trabajo, cuáles tenían que ser las características específicas de características físicas, conocimientos, etc. Posteriormente, en el año 1867, ya se le entrega al Cuerpo de Prácticos de Valparaíso la exclusividad de esta tarea, y con el fin de proteger eficazmente la seguridad de las naves y también de las instalaciones del puerto frente a la acción de aficionados, o sea que no cualquier persona pudiera entrar con un buque a puerto. Posteriormente, en el año 1870, se dictan dos reglamentos: el Reglamento General de Practicaje y el de los puertos de Chiloé y Yanquihue. Y en estos reglamentos se establecía que se le daba la tarea a cada gobernador o subdelegado marítimo que, a juicio del comandante general de Marina de la época, pudieran tener un servicio de practicaje para satisfacer sus necesidades del servicio. Estos dos cuerpos legales, estos dos reglamentos, son prácticamente los que dan origen al servicio de practicaje y pilotaje como lo conocemos hoy en día. Pero antes explícame un poco, Gastón, en forma bien simple, lo que es un práctico, porque la gente ve entrar los buques o pasar. ¿Cuál es la labor? ¿Cómo la hace el práctico? Por ejemplo, el Quintero, pongamos. El práctico, en realidad yo voy a hablar de práctico canales, porque Quintero es más práctico de puerto. Tienes razón. Yo voy a hablar del práctico canales, que es un profesional, es un marino experto. Todos los prácticos de canales, asimismo también los prácticos de puerto, en esto somos comunes, todos hemos tenido experiencia de mando de naves, sea de la marina mercante o de la marina de guerra. O sea, por decirlo vulgarmente, han llegado a ser capitanes de naves. Todos han sido capitanes de naves, o comandantes en el caso de la marina. Ese es un requisito previo para ser práctico. O sea, por decirlo así, en términos de la aviación, muchas horas de vuelo o de navegación. Muchas horas de navegación, muchas horas en la mar. Y es un proceso de selección muy exigente que hace la autoridad marítima. No cualquiera puede ingresar al servicio de pilotaje y practicaje. Incluso dentro de los mismos marinos, tanto de guerra y mercantes, se escogen aquellos que tienen la mayor experiencia. En el caso nuestro, la mayor experiencia en los canales del sur. Por lo cual nosotros tenemos que pilotear o conducir las naves por todos los fiordos, estrechos, pasos, canales y demás que existen entre el área de Puerto Montt hasta el Cabo de Horno, que es lo que se denomina la zona de pilotaje obligatorio. Hay que considerar que son más de 1.200 millas náuticas. Muy pocos lugares en el mundo, por no decir único, existen prácticos que conducen las naves por esa cantidad de millas náuticas. Y perdón, hay algunos que son, por ejemplo, arrecifes, angostura, accidentes, ¿no es cierto?, de navegación. Bueno, gracias a Dios por la experiencia, conocimiento y profesionalismo que existen los prácticos canales, que estamos sometidos a procesos continuos de entrenamiento y de capacitaciones, hay muy pocos accidentes. Por decir, para la cantidad de naves, hay que considerar que hay más de 1.600 naves que se realizan al año. La cantidad de naves que cruzan estos pasos.
muy pocos accidentes existen en nuestras aguas, y eso es gracias a las exigencias que existen, como también a las capacidades que tienen los prácticos. Oye, el otro día el director general del territorio marítimo en su conferencia estelar mostró un mapa con toda la cantidad de naves que iban navegando en Chile. Eran más de 1000 embarcaciones de todo tipo realmente. Me acuerdo, por lo que tú dices también, cuando vino por primera vez el Queen Mary, y que venía desde Argentina y iba a pasar por ahí lo tiene que tomar un práctico chileno y traerlo, ¿no es cierto? Exactamente. Mira, cuando llegó ese crucero, se hizo una preparación especial, porque es un crucero muy grande, que no habían ingresado a canales. Hay que considerar que en un crucero van miles de pasajeros, más de 1000 de tripulación, a veces 4000, 5000 personas. Claro. Entonces la responsabilidad que tienen los prácticos canales es realmente fundamental para la seguridad de esos pasajeros y de la nave, obviamente. Así que los prácticos, nosotros cuando hay ese tipo de exigencia, hay una preparación de las rutas, se verifican las que pueden ingresar, porque hay limitaciones en ciertas rutas que no pueden pasar todas las naves, más simuladores que permiten de alguna manera representar las exigencias que se va a encontrar el práctico en la navegación. Tirémosle el pase ahora al otro as aquí de los prácticos, a Harry, para que nos cuente. Ya me imagino, por lo que contó el señor Osa, que en el puerto es algo igual. Hay que llevar estas gigantescas, cada vez más grandes naves, y por ejemplo meterla a San Antonio. Y te llevo al tiro al caso que pasó el otro día, cuando veíamos en este video que estamos reproduciendo que una nave que ingresaba al puerto de San Antonio se empezó a acercar a uno de los muelles, y todo un trabajo de remolcadores y todo. Es decir, son maniobras difíciles. Sí, o sea, efectivamente, tal como decimos nosotros los marinos y en particular los prácticos, ni una nave o ni una maniobra es igual a otra. Tú te puedes embarcar 10 veces en la misma nave, ir a atracarla al mismo sitio, pero siempre tiene bemoles diferentes. La gracia que tiene el práctico para el caso de puerto, al igual que el práctico de canales, que conoce todas las corrientes, las mareas, los vientos, etc., cuando uno le van a notificar de una nave, que a veces tiene muy poco tiempo para conocerla, tiene que prepararse en el sentido de ver las características específicas de la nave, pero también la gracia que tiene el práctico es que tiene y conoce todo lo que es la geografía, la oceanografía y la meteorología del lugar. Entonces, para el caso particular de Quintero, cuando llega a un GNL de 299 metros, uno ya conoce el viento, sabe la marea, sabe la corriente, sabe las condiciones que se va a encontrar. Y eso se lo tiene que explicar al capitán que viene llegando a este puerto, que muchas veces es la primera vez que llega, y prácticamente, entre comillas, se entrega a este funcionario que es el práctico. Y hay que tener presente... Perdón, eres como un angelito de la guarda. Porque le va... ¿Ah? Se entrega a tu confianza. Así es. Y tanto, piensa tú, que cuando llega un buque a Chile, la primera persona que se encuentra a bordo y que lo recibe es el práctico. Ya sea de canales o de puerto. El primer contacto que tiene con el país es el práctico. Y de repente, a veces uno es como el paño de lágrimas del capitán. Porque cuando el capitán viene de afuera y se embarca, nuestros colegas del práctico de canales, oiga, nos dice, nos tocó mal tiempo, nos tocaron unas olas, pasó esto, pasó otro, etcétera, etcétera. Y después nos pasan la posta a nosotros cuando el buque llega a puerto, ¿ya? Y nosotros también tenemos que decirle cuáles son nuestras realidades y muchas veces ya lidiar con los compromisos y con la presión que tiene un capitán de un buque, porque tiene que entrar a puerto, tiene que amarrar, que el tiempo, que el armador, el operador le está diciendo eso, etcétera, etcétera. Oye, yendo al tiro lo que pasa ahora en el mundo, esta catástrofe sanitaria con el COVID-19, que ha paralizado la mayoría de las actividades, pero sin embargo los puertos han seguido trabajando 24/7, es decir, ustedes han seguido trabajando
24/7 para asegurar el abastecimiento y todo el comercio y todas las necesidades del país. Así que mis felicitaciones en este aniversario a ambos por esta noble y necesaria labor. ¿Ha sido muy difícil? Bueno, en el caso de los prácticos canales, tal como dice Harry, nosotros somos el primer contacto. Hay que considerar que esos barcos a veces vienen de otros puertos o vienen por periodos largos de navegación. Así que nosotros, antes de embarcarnos, se hacen todas las consultas pertinentes del estado de salud de la dotación, porque para nosotros también es un riesgo embarcarnos. Podemos, obviamente, contagiarnos, y lo cual no sería bueno desde el punto de vista porque disminuiría la cantidad de prácticos. Pero más que nada, nosotros estamos convencidos que tenemos que hacer ese esfuerzo. Y nosotros permanecemos 5 o 6 días a bordo, conviviendo con una dotación que es extranjero. Pero como dije, estamos conscientes de ese peligro, pero se toman todas las medidas posibles, tanto de autocuidado personal como también la dotación en cuanto hay una declaración de salud y otros aspectos que se toman, por ejemplo, la temperatura diariamente o 2 veces al día para poder estar seguros de que no hay un contagio. Pero obviamente los que más se preocupan son nuestras familias, y eso es una cosa que hay que decirlo. Nuestras familias se preocupan mucho, pero nosotros tenemos que cumplir nuestro deber, tenemos que apoyar al país. No podemos detener la actividad marítima, aunque sea... Oye, el otro día me contaban de una embarcación menor, de un patrón de pesca, de un buque científico. Se burlaban del que comandaba la nave, el capitán, porque era muy exagerado, le decía. Pero cuando llegaron a tierra, hicieron los exámenes, era el único que no se había contagiado. Es decir, hay que ser absolutamente riguroso, Harry, me da la impresión, no es chiste esta cuestión. No, efectivamente, y tal como dice Gastón, también aquí hay que destacar la labor que ejerce la autoridad marítima en ese aspecto, porque la autoridad marítima ha dispuesto, en conjunto con la autoridad de salud, varios protocolos a seguir para evitar los contagios. Y por ejemplo, para el caso de Puerto, antes de que se embarque el práctico, se embarca la autoridad de salud. Y la autoridad de salud ha recibido el protocolo o el manifiesto del capitán del buque, que es un documento oficial, donde le indica que está todo bien. Pero a pesar de eso, se embarca la autoridad de salud a chequear in situ en terreno a la gente, medición de temperatura, etc. Y una vez que se embarcan ellos, se embarca el práctico de puerto. Pero todo esto controlado y regulado por la autoridad marítima. Y tal como dice Gastón, la preocupación principal es la familia. Y pasa de repente que el buque viene, por ejemplo, un buque que viene de Japón, de China, que el buque ha navegado sobre 20 días. Entonces ellos, en teoría, están libres o ya se les habría manifestado cualquier contagio. Y el problema es el práctico que se embarca, porque a uno ya lo revisan, tiene que subirse con todas las medidas, le toman la temperatura, porque supuestamente uno podría llegar a contagiarlos a ellos. Entonces, oye, en general, sobre otro tema, pero que está muy en boga desde la Marina Mercante, han habido críticas de las federaciones, asociaciones, porque han dejado prácticamente atrapados en cuarentena y no han dejado bajar a los tripulantes de naves. ¿Qué opinan de ese tema, Gastón? Mira, en realidad es un tema bien delicado porque a nosotros, por ejemplo, nos toca embarcarnos en buques en que hay dotaciones que llevan 15 personas 15 meses a bordo. 20 meses me tocó un caso. Obviamente para esas personas les afecta psicológicamente e incluso puede ser un riesgo a bordo de esas naves. Por ejemplo, un timonel que vaya afectado y que no esté 100% concentrado puede afectar. Pero de todas maneras, Chile ya autorizó hacer un corredor sanitario para poder dentro del país efectuar cambios de tripulaciones. Lamentablemente el problema es llegar a Chile para esas tripulaciones que quieren hacer relevo en este país. Es un poco lejos porque no de cualquier país pueden llegar, pero el país ya autorizó, así que espero que vaya normalizando.
se bajan, perdón, muchos tripulantes en viajes tan largos a veces se bajan lejos del país y toman un avión. Toman un avión, sí, pero el problema es que, por ejemplo, para llegar a Chile hay muy pocos vuelos internacionales. Entonces, el problema es que esa gente, aunque pueda transitar por territorio nacional a través de un corredor sanitario que la Autoridad de Salud lo permitió, y esto fue ahora en julio, hace unos pocos días atrás, no tienen forma de llegar al país, o les cuesta mucho. Pero ojalá que esto se solucione, porque realmente yo veo lo que le afecta a la gente de mar tantos periodos embarcados, tanto tiempo embarcado. Así que ojalá lo puedan solucionar lo más pronto posible. Este es un tema bien interesante, Harry, porque hemos visto que a nivel mundial ha bajado el interés por integrar la marina mercante. Antes esto se estudiaba, bueno, ustedes a lo mejor estudiaron en la escuela naval, ahora las profesiones se estudian en las universidades, pero hay muy pocos jóvenes que quieran embarcarse por periodo y ha disminuido el número de interesados en trabajar en esta área. Sí, efectivamente es así. Bueno, y esto no ayuda mucho, esta situación de ahora, no ayuda mucho a incentivar a jóvenes para que ingresen a la marina mercante. Pero obviando esto, hay que darle a entender a los jóvenes que esta es una profesión muy bonita, ya sea la marina mercante o la marina de guerra. Y hablando del tema de la marina mercante, es una profesión que le permite una gran variedad, conocer una gran variedad de países, una gran variedad de gente, etc. Y también uno va ascendiendo en su carrera y llegando a ser puestos importantes y puede ejecutar su carrera ya sea en el mar embarcado o también en forma paralela en tierra. O sea, tienen esas dos posibilidades. Tú, perdón, antes de ser práctico, ¿recorriste el mundo? O sea, yo recorrí el mundo, pero cosas puntuales, no, porque yo era marino de guerra, al igual que Gastón. Entonces las oportunidades que tenemos nosotros o son en el viaje a la Esmeralda o cuando te toca alguna comisión al extranjero, pero no es como el caso del marino mercante que vive navegando por el mundo. Fabuloso, ¿ah? Toda una aventura. Oye, yo cuando estoy dando aquí siempre causa mucha sensación los accidentes que se producen en los puertos. Por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes de un crucero que se va de control en Venecia, choca contra el borde costero, bueno, la gente arranca, una cosa impresionante, cómo esta gigantesca nave se descontrola y se produce todo este hecatombe. O por ejemplo también están varios videos de naves que han chocado con mercantes que han chocado con las grúas del puerto y muchas veces con consecuencias como derribar la grúa, estas gigantescas grúas que hay ahora, caer la grúa, explosiones, es decir, aunque sean a lo mejor hechos aislados, son muy espectaculares. ¿Qué causas inciden en accidentes de este tipo? Bueno, como en todo tipo de accidentes, las causas pueden ser múltiples. Y de repente es una combinación entre algún error o falla humana y algún error o falla del material. Y esas cosas a veces suceden cuando uno menos se lo espera. También puede ser, como decía Gastón, de repente dentro del error humano, porque una persona está despistada. Tú tienes que entender que nosotros tratamos con gente de diferentes idiomas. O sea, el idioma oficial en que hablan los prácticos es el inglés, pero de repente te tocan dotaciones chinas, filipinas, rusas, ucranianas, de diferentes partes, y que a pesar de que la comunicación es el inglés, no siempre hablan todos al mismo nivel. Pero yendo derechamente al punto, es difícil determinar, sin hacer una investigación detallada y fina, cuál es la causa de un accidente. Pero puede ser como múltiples causas. Múltiples causas o combinación de múltiples. Pero en todo está inserto el componente humano y en todo está inserto el componente material. Me lleva a preguntar algo, como yo me ha interesado este tema. Por ejemplo, veamos este caso de este crucero que choca en Venecia, ahí, imagínate, en el corazón turístico.
la pregunta es, ¿en Venecia hay prácticos? ¿Hay prácticos en todos los países como en Chile? ¿O a lo mejor la nave de repente atraca manejando o conduciendo el mismo comandante o capitán? En todas partes del mundo hay prácticos, en todas partes del mundo. De hecho, hay una asociación internacional de prácticos, de las cuales ambas asociaciones son miembros. ¿Por qué? Porque los capitanes no pueden conocer todos los puertos y necesitan una persona específica que conozca ese puerto en particular. De hecho, te pongo el caso, yo como práctico del puerto de Quintero, yo no puedo ir a hacer una maniobra al puerto de Valparaíso o a San Antonio. Estoy dedicado a una expertise directa. Exactamente, exactamente. Tengo que llegar a ese puerto, habilitarme, que significa un periodo de tiempo, para estar apto para poder operar en ese puerto. Oye, tú lo que mencionabas era la International Maritime Pilots Organization, IMPA. Exactamente. Ah, mira, hay también un foro latinoamericano de prácticos, tengo entendido. Sí, así es. Se reúne cada 2 años. Repetirle la pregunta a Gastón sobre esto de los accidentes, por qué se producen, qué es lo que pasa al final, como nos decía Harry, bueno, un conjunto de factores, una combinación. ¿Qué otra cosa agregar? Mira, en el caso de los canales, hay accidentes como en todos los lugares, pero como dije yo, una muy baja tasa, y la mayoría de las veces coincido plenamente con lo que dice Harry, hay una suma de errores, nunca es un hecho aislado, es o una falla humana, puede ser del práctico, puede ser de alguien de la dotación, puede ser una falla de material, en la cual generalmente o alguien no apreció bien la corriente, los vientos. Nosotros tenemos muchos problemas en el sentido de que una de las cosas que tenemos que considerar mucho son los calados en los diferentes lugares y pasos, las corrientes que afectan, los vientos. Entonces, para nosotros es muy relevante. Pero volviendo al tema de los accidentes, coincidimos plenamente. Es una suma de factores que nos llevan a que esto ocurra. Y lo que se trata, hay protocolos y procedimientos para minimizarlos. Hoy está el caso, por ejemplo, tan famoso del Costa. ¿Te acuerdas en Italia? Claro. Donde se dice que el capitán... Pero claro, el capitán, esa es la parte anecdótica, en el sentido que el capitán fue el primero en desembarcarse, pero el tema está de que si uno analiza, ahí hubo varios errores del capitán, errores del oficial, errores de otras personas también. Entonces, no de material, fueron errores humanos, pero una cadena de errores. Y esa cadena de errores, si no se logra controlar bien o no se cumplen los protocolos que están dispuestos, llegan a accidentes. Atilio, mira, yo te voy a dar un índice para que tengas en mente. Maniobras de puerto desde el año 2010 a julio del 2020, o sea, 10 años. Han habido 247.498 maniobras de puerto, o sea, 248.000 maniobras de puerto en Chile. Han habido 10 accidentes. Oh, ahora bueno, esto es igual que los aviones, ¿eh? Cuando hay un accidente de un avión es todo un escándalo, pero resulta que los vehículos, los automóviles protagonizan mucho más muertos y heridos que un accidente de los aviones, pero por la cifra que tú das de los barcos, esto proporcionalmente es ínfimo. O sea, podríamos hablar casi de un accidente por año, y anualmente, ¿viste todas las maniobras que se hacen? 25, 24.000 maniobras. O sea, más de 2.000 maniobras al año. Absolutamente, más de 20.000. Más de 20.000, qué buena aclaración. Todo Chile, en todo Chile, más de 20.000 en 10 años, claro. Exactamente. Oye, quiero llevarlo a otro tema que es preocupante, esto del cambio climático, porque de un tiempo a esta parte hemos visto aumentar el fenómeno de las marejadas. Y tengo entendido que hay puertos en Chile donde ya más de un mes al año no pueden haber atraques ni
zarpes debido a este fenómeno. ¿Cómo ven este fenómeno? ¿Qué es lo que estaría pasando ustedes? ¿Cuántos años llevan en esto? Y si esto lo habían visto antes. Bueno, por la parte de Puerto, yo estoy aquí desde el año 2007 prácticamente, o sea, 13 años. Y esto indiscutiblemente que ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Hasta el año 2016-2017 habían alrededor de 24, 25 episodios en el año. Hoy día, en lo que lleva este año, llevamos cerca de 40 episodios de marejadas anormales. Eso ahí en Ventana Quintero. No, en general, en general. Ya. Es que lo que pasa es que de acuerdo a la conformación de los puertos va afectando de una u otra manera. Ya. Lamentablemente la mayoría de nuestros puertos en Chile son abiertos al oeste, obviamente, y no tienen una infraestructura portuaria que permita paliar el efecto de la marejada. Entonces, llamadas aguas abrigadas. Las llamadas aguas abrigadas. Entonces, obviamente que eso va afectando a la operación del puerto. Pero hoy en día, con la instrumentalización que hay, pudiendo mejorarse, se pueden ir previendo eso con más exactitud e ir achicando la ventana en que el puerto esté restringido. Entonces, hoy en día se trata no de cerrar el puerto completo, sino que de ir cerrando por muelles o terminales, los cuales se ven afectados en mayor o menor forma por la marejada. Bueno, esa fue una gran lucha de la Cámara Marítima y que finalmente las autoridades marítimas cambiaron ese concepto de cierre de puertos y ahora son más precisos y actúan más focalmente con los sitios. Exactamente, pero aquí el que debería siempre adelantarse a los hechos antes que la autoridad marítima, que por ley le corresponde, es el propio dueño del terminal. O sea, si el terminal sabe que en 12 horas va a venir un mal tiempo, oportunamente debería él mismo sacar su buque, ¿no es cierto?, para proteger su infraestructura a la gente y no necesariamente esperar que la autoridad marítima le diga, ¿sabe qué más? Saque el buque ahora. Y en cuanto a la navegación por los canales, ¿han llegado las marejadas al interior? ¿O cómo Mira, Atilio, nosotros en realidad en las aguas interiores no tenemos el efecto marejada, pero sí tenemos los temporales y malos tiempos, los cuales, bueno, la verdad es que la zona sur siempre ha sido una zona de temporales y de malos tiempos, tradicionalmente. Hay puntos exactos ahí como el Golfo de Pena y otros, ¿no? Y todo el área fuera del Estrecho Magallanes, el Golfo de Pena, el área de Puerto Montt, es decir, siempre eso no es novedad, pero sí el cambio climático ha influido en que tengamos más frecuente el paso a los malos tiempos con vientos huracanados en forma más violenta, lo cual eso al final se traduce en las marejadas que se replican en el norte. Es decir, los malos tiempos que hay allá son las marejadas que se presentan en los puertos del resto del litoral, de la zona central particularmente. Así que para nosotros los canales es las aguas protegidas para que los buques puedan navegar alejándose de estos malos tiempos y no tener que esperar, porque también ellos podrían esperar, por ejemplo, dentro del Estrecho Magallanes, pero obviamente desde el punto de vista comercial no es lo más conveniente. Entonces se navega por las aguas protegidas, las aguas interiores, y podemos llegar más al norte ya cuando pueden salir a donde hay mejores condiciones y poder llegar a los puertos principales para carga y descarga. O sea, deduzco que Dios, para los que creen, la naturaleza nos hizo un regalito espectacular, un caminito, un canal interno. Exactamente, aunque el Golfo de Pena es inevitable porque no hay conexión directa, así que eso siempre tenemos que salir con los barcos, siempre. Oye, sobre esta polémica que hubo y que denunció algún capitán de que el puente que se construye para unir el continente con la isla de Chiloé no iba a permitir el paso de algunas embarcaciones por su altura, ese tema se zanjó. ¿Qué opinión tiene usted? Se zanjó.
Ese tema ya está claro, se hicieron muchas reuniones en su oportunidad para definir cuál iba a ser la altura. Incluso se subió un poco más la altura, una vez que se determinó cuál es el tipo de naves que frecuentemente pasa por el canal de Chacao y que van principalmente al área de Puerto Montt. Así que eso no va a ser un mayor problema porque está considerado que las naves que frecuentemente pasan por Chile, precisamente las de pasajeros, ¿eh? Porque el resto, la altura está dentro de la altura. Algunos de buque pasaje son las que tienen mayor calado aéreo, nosotros le definimos como calado aéreo. Calado aéreo. Calado aéreo. Oye, ahí aprovechando esta pregunta, y no es de su área específicamente, pero es interesante conocer por todo el impacto que esto ha tenido del negocio de los cruceros, ¿eh? Porque estas naves, como tú bien decías, Harry, que traen 3.000 a 5.000 personas, incluidos tripulantes y pasajeros, luego de toda la pandemia y lo que se ha vivido, van a tener que haber una serie de cambios, ¿eh? ¿Cómo ven la recuperación de este sector? O sea, bueno, perdón. Indudablemente que eso nos afecta a ambos, tanto a los prácticos de canales como a los prácticos de puertos y por supuesto que a menos pega. Claro, o sea, menos pega y no es bueno. Hoy en día que haya menos pega no es bueno. Nosotros, igual que muchos, vivimos de la pega, pero indiscutiblemente que se van a tener que tomar muchas medidas por parte de los operadores de las líneas de crucero, por parte de los terminales marítimos a los cuales llegan esos cruceros, por parte del rubro turístico y empresarial que recibe a ese crucero. O sea, todo eso va a tener que estar íntimamente ligado y trabajar todos en conjunto y unidos. Piensa tú lo que pasó con el estallido social en los últimos, a fines del año pasado. O sea, que varios cruceros suspendieron sus recaladas y eso les afectó. Entonces todo eso nos afecta al país, como te digo, en general, de una u otra forma, mayor o menor forma, pero indiscutiblemente que se van a tener que tomar y adoptar medidas para que tanto los pasajeros se sientan seguros de llegar a un país en que le brinda todas las facilidades para que puedan actuar seguros, y por otro lado los prácticos para actuar sobre seguro. Imagínate, a pesar de que en un crucero uno nunca está en contacto con los pasajeros, tiene sus espacios bien restringidos y limitados, pero de todas maneras, o sea, van a tener que adoptarse medidas para poder funcionar bien. Lo que tú señalas, yo me estaba imaginando ahora, imagínate llega un crucero esto con 3.000 personas, 1.500, no sé, pasajeros, 1.500 tripulantes, que igual son turistas, sí bajan, y llegaban a Chacabuco. Imagínate, le llega a Chacabuco 3.000 personas y que gasten $50 cada día. Es una inyección a la economía, pero al hueso, a la vena. Entonces esto de la baja de los cruceros realmente nos va a golpear muy duro, ¿eh? No sé qué opina. De todas maneras, mira, Atilio, nosotros que vamos por diferentes canales y llegamos a los diferentes puertos, principalmente el área azul, Punta Arenas, Puerto Natales, vamos también a Chacabuco, como mencionas tú, a Tortel, a Castro, a todos estos lugares que normalmente no hay mucho tráfico de carga. Obviamente el área de turística es relevante. Entonces, esto que no llegue en cruceros le afecta a la economía local de una manera significativa. Así que nosotros esperamos de que se pueda normalizar, quizás con algunas medidas especiales, se pueda normalizar a la brevedad el tema de los cruceros. Pero eso obviamente va amarrado al avance de la medicina y de qué manera la pandemia puede ser controlada a nivel mundial. Oye, mencionaste tú Tortel, una caleta, una ciudad de madera. Yo estuve ahí, maravilloso. Y ahí llegó un crucero y fue el primer lugar que se hizo cuarentena porque los pasajeros del crucero contagiaron a la población. No, curiosamente no, no. Efectivamente había un pasajero que se había embarcado unos días antes, y ese pasajero cuando llegó a Tortel iba con síntomas. Ya. Entonces de ahí lo evacuaron.
Ya. Obviamente Tortel se hizo una cuarentena pensando que como ese pasajero se desembarcó ahí y fue llevado al hospital de Coyhaique, entonces dijeron, a lo mejor esta persona contagió a los habitantes, pero felizmente no hubo ningún contagiado en Tortel. Me acordaba, qué bueno que lo aclares, me había quedado con una idea equivocada. Oye, realmente impresionante la labor de ustedes. Mira, yo he visto, por ejemplo, en Valparaíso que tiene esa agua abrigadas privilegiadas, atracar, por ejemplo, un crucero el otro día de estos que son muy lujosos y me di cuenta de que estos buques tienen como motores que los mueven para los lados y le asistieron creo que 1 o 2 remolcadores. Cada vez más las naves son autónomas. ¿Cómo influye esto en la pega de ustedes? Bueno, indiscutiblemente que eso, por una parte, hace la pega, no te quiero decir más fácil, pero no con el uso de remolcadores, a pesar de que en cada puerto hay un estudio de maniobrabilidad que para cada buque tiene que tener ciertas condiciones. Y estos bow thruster, stern thruster que tienen los buques, hélice de proa o hélice de popa, normalmente ayudan a la maniobra en un puerto, pero en un puerto a lo mejor como Valparaíso, como San Antonio, que son los puertos locales, pero más al sur, cuando Puerto Montt, donde hay fuertes corrientes que afectan, o Punta Arenas, esos bow thruster o stern thruster no siempre son tan efectivos, porque esos elementos, esos mecanismos, esos dispositivos, son para ciertos parámetros. Yo que fui práctico en Punta Arenas también, a veces llegaban los capitanes, y el capitán con una, no quiero decir soberbia, ¿ya? Pero mirá, no, si mi buque puede hacer esto, no necesito el remolcador. Y uno como práctico decía, ya, listo, y uno le ordenaba al remolcador, atento que es listo para. Y cuando el buque partía haciendo la maniobra, que la mayoría de las veces la hace el mismo capitán, uno lo asesora, y de repente el capitán le estaba metiendo su hélice de proa a popa y se daba cuenta que el viento aumentaba y no era capaz, y lo miraba a uno, y uno le decía, bueno, usted dijo que no. Pero cuando ya llegaba el momento que pasaba a tener cierto riesgo, uno accionaba y tenía listo el remolcador para operar. Oye, el otro día pasó en San Antonio, que los grandes héroes de la maniobra ahí fueron los remolcadores, empujaron con tutti, o sea, no hay que bajar la guardia. Nunca hay que bajar la guardia, y yo me atrevería a decir que esto es una labor conjunta y de apoyo, todos nos complementamos, el práctico, el remolcador, la lancha, la gente tierra, los amarradores. Porque tú como práctico no ves a veces lo que ve el de la lancha o el del remolcador que está abajo en la proa o en la popa. No, indiscutiblemente en esos buques de 366 metros de eslora no se ve mucho. Lo mismo le pasa a nuestros colegas canaleros cuando van en el puente, ya sea a proa o a popa, ¿ya? Y tienen que hacer una caída como las que hay en el sur. Bueno, Gastón lo puede explicar mejor. Es difícil. O sea, son como tu ojo estos capitanes que van ahí en las navecitas estas. Oye, Atilio, te voy a decir algo respecto a los buques autónomos. Efectivamente, una de las cosas que mencionó Harry, que fue unas capacidades que tienen los buques, como son los hélices de proa, hélices de popa, esos son elementos mecánicos que ayudan a las maniobras, pero no ayudan a la navegación, no tienen ningún efecto. Sobre 3 nudos de velocidad, los buques normalmente navegan a 14 nudos, 15 nudos, no tienen ningún efecto ese tipo de hélices. Son hélices de una cierta potencia y bastante limitada. Pero yo te quiero decir, el buque autónomo es el futuro de los buques. Ya vemos en Noruega, hay un buque experimental que navega de un puerto a otro puerto, que son aproximadamente 30 millas, en forma autónoma. Está en prueba, está como si fuera el auto autónomo. Es muy probable de que eso se ocupe mucho para lo que es tránsitos oceánicos a futuro. Pero los canales, yo creo que va a costar quizás siglos a que lleguemos a un nivel de que puedan pasar todos los lugares. A lo mejor canales amplios pueden navegar en forma autónoma, pero hay lugares en que
es muy, muy difícil por las corrientes principalmente, por los bajos fondos que hay que hacer muchos cambios de rumbo, en que un buque autónomo lo puede hacer solo. Yo no digo que sea imposible, yo creo que la tecnología lo va a permitir algún día, pero yo creo que va a pasar mucho tiempo para que se llegue a eso. Y aún así, siempre va a ser necesario la presencia del práctico, la del capitán, que obviamente tiene la responsabilidad final del buque, en la que uno le pueda ir diciendo si esta máquina que va dirigiendo lo está haciendo bien, porque también hay errores en las máquinas, no solamente en los humanos. Increíble. Mira, quiero ir a una pregunta que alguna vez la Cámara Marítima planteó, que no le gustaba esta idea que la Armada le designe el práctico y optaban porque hubiera un sistema más de mercado libre en esto, ¿ah? De que las empresas pudieran optar por el práctico que quisieran o no ser así como todo tan establecido. Al respecto, ¿qué consideraciones tienen ustedes? Bueno, eso es un tema que ha estado muy en boga último tiempo y desde hace mucho también, ¿eh? Pero cada cierto tiempo se vuelve a analizar estos temas. La función principal, el servicio de practicaje y pilotaje, y aquí me voy a tomar en parte lo que hace relación al pilotaje también, se basa en dos pilares fundamentales. El primero, que está hecho por profesionales, que son seleccionados por la autoridad marítima bajo un riguroso proceso de selección. Posteriormente se les habilita y se les capacita y están siendo fiscalizados cada 3 o 5 años para el cumplimiento de sus funciones. Y el segundo pilar es que el hecho de depender de la autoridad marítima nacional, vale decir la DGTM, nos protege en el sentido de no estar afecto a presiones de ningún tipo, ni económica, ni laboral, ni nada. Porque perfectamente bien a dos prácticos uno le podría decir, mire, yo a usted le voy a pagar 1.000. ¿Hay alguien que me haga la maniobra por menos? Ya, yo se la voy a hacer por 800, pero me coloca un remolcador en vez de 2. Entonces, ese tipo de presiones comerciales o de otra índole, en este sistema que mantenemos nosotros actualmente, bajo la tutela y dirección de la Autoridad Marítima Nacional, estamos absolutamente ajenos. Es más, el hecho de que yo quiero que le haga el práctico A, el práctico B o el práctico C, ese práctico A tiene que tener horas de descanso. ¿Y cómo se regula las horas de descanso? Entonces, va a haber un momento en que va a decir, es que a mí me gusta el práctico A. No, es que el práctico A ha hecho 10 maniobras o ha hecho 5 navegaciones seguidas. Tiene que descansar. Entonces se para el buque porque no está ese práctico. A ver, perdón. Caricaturizando un poco esto, cuando uno ve las películas y es el empresario nomás el que manda, le dice, ya, hácete otra carrerita más. No, porque estoy cansado, jefe. Mira, Tilio. Hágala. Algo así. Yo quiero decir algo, quiero agregar algo más, que es muy cierto lo que dijo Harry, pero hay un aspecto que hay que tener siempre en cuenta. El empresario, el dueño del terminal o quien sea que quiere escoger ese práctico, él dice, a mí este práctico me gusta más, no porque sea más alto o sea más bajo, porque a lo mejor él considera, por decir algo, que la maniobra se la hace o con menos medios de apoyo o se la hace en un tiempo menor. Yo creo que serían los dos factores y el otro podría ser por un costo más barato, podrían ser los 3 factores. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el práctico que hace la maniobra más segura, en la cual de todas maneras ese barco puede atracar, aquí me estoy metiendo un poco en lo que es puerto, el que ese buque puede atracar en un lugar en que no haya daños ni para la nave, las instalaciones, los medios de apoyo y las personas, finalmente, que son las más importantes. Lo mismo los canales. Yo podría, por decirte algo, pasar por ciertos lugares al límite. La Dirección del Territorio Marítimo tiene definido claramente cuáles son los calados, las esloras y las horas. Hay lugares que se puede hacer solamente de luz día, solamente con corriente o sin corriente, o hasta un cierto límite de corriente.
Entonces, yo podría exigir eso. Yo podría decir, no, voy a pasar, si aquí tengo que pasar con la estoa, que es la hora en que no hay corriente, yo voy a pasar con tres nudos, y puede que ese buque pase. Pero obviamente los riesgos aumentan. Y lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir las disposiciones para que ese tránsito sea seguro. Y no para que sea comercialmente a lo mejor más conveniente porque se demoró 3 horas menos o 6 horas menos en llegar a su punto de destino, pero con un mayor riesgo. Y ese es el peligro cuando se escoge y no está bajo la tutela y el control de la autoridad marítima. ¿Ustedes serían partidarios que en este oficio participaran prácticos extranjeros? No, yo personalmente no. Y no es en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, uno de los requisitos fundamentales que hay en otras legislaciones es que para ejercer la labor de práctico tiene que ser ciudadano nacido en el país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una pega inherente al conocimiento del país, del área, de la región, de la idiosincrasia, de todo. O sea, si tú me pudieras decir, a lo mejor hay una persona que es venezolana, pero porque tiene la nacionalidad venezolana, pero ha sido creada en Chile, no podría ser. ¿Por qué? Porque el requisito es ese. Y te quiero aclarar que eso no es solamente en Chile, ¿eh? Pasa en todas partes del mundo. Y lo otro que yo quería agregar a lo que dijo Gastón, que tú comprenderás, y como sabes perfectamente bien, que el 95% del comercio exterior de nuestro país se hace por mar. Luego, la actividad de pilotaje y practicaje es una actividad estratégica para el desarrollo y funcionamiento del país. Y eso tiene que estar en manos de la autoridad nacional, de la autoridad marítima nacional que vela por la seguridad. Cuando le pasa algo a un buque en puerto o en canal, no solo afecta al buque, sino que afecta al Estado completo, porque es deber de la autoridad proteger el Estado, o sea, el medio ambiente acuático, darle seguridad, etc. O sea, no es que yo esté afectando a un operador A o B o B, se afecta al Estado completo, a todos los integrantes del país. Gastón, ¿y tu opinión sobre prácticos extranjeros? Mira, coincido plenamente en el sentido de que primero hay que mirar hacia el lado. En ninguna parte del mundo se aceptan prácticos extranjeros. Es decir, eso está diciendo algo, es una señal. Y segundo, en el caso nuestro, no solamente conocemos como la palma de nuestra mano los canales, los pasos, los estrechos, que es nuestra obligación. Y una persona podríamos entrenarla, pero también nosotros tenemos mucho tránsito de embarcaciones durante toda nuestra navegación. Embarcaciones que van pescadores, gente que no habla inglés, que no habla nada, digamos, salvo chileno, podríamos decir, y la única manera de entenderse con ellos es de chileno a chileno. Quizá a un venezolano le podría costar más entenderse para, obviamente, coordinar el paso y podamos transitar en forma segura ambas embarcaciones. Oye, y lo último, preguntarles por todo este mundo que ha sido el desarrollo tan rápido, ¿eh? Yo me acuerdo como periodista cubría la bitácora portuaria en Valparaíso. Íbamos del sitio 1 hasta el sitio 8 grabando con la cámara para Canal 4 y decíamos, en el sitio 1 hay un buque, y prácticamente había una embarcación por sitio y eran 8 sitios. Y ahora resulta que una nave nomás ocupa 3 o 4 sitios porque el tamaño se ha disparado, las dimensiones ya son cada vez más grandes y lo que anuncian las navieras también, embarcaciones que van a poder llevar hasta 22.000 contenedores, o sea, una brutalidad. ¿Cómo ha sido eso en su proceso de práctico y qué opinión tienen si esto va a continuar creciendo o alguna norma o la realidad lo va a disminuir? A ver, con respecto a puerto, indiscutiblemente que hoy aquí están llegando los buques más grandes, son de 366 metros, 367 metros que llegan a San Antonio, a Coronel, por ahí. Indiscutiblemente que eso para el práctico requiere
una bastante más preparación y ayuda de la tecnología. ¿Ya? Porque un buque gobernar de ese porte, si bien es cierto, tienen a lo mejor mejor capacidad de máquina, etcétera, pero no dejan de ser cerca de 400 metros que tú estás moviendo. ¿Ya? Entonces eso indiscutiblemente que requiere mayor precisión. Son como 4 estadios nacionales pegados. Imagínate. Eso tanto lo que tienen para arriba como lo que tienen para abajo. Entonces eso indiscutiblemente, para el caso de los prácticos de puerto, hace que la maniobra sea mucho más difícil, mucho más complicada, pero eso en parte se puede suplir con la tecnología. Pero si queremos seguir teniendo buques más grandes, va a haber que adecuar la infraestructura a ese buque. O sea, no se trata para eso el buque nomás, sino todo lo que saca. Exactamente. Trenes, y hay que puentes, túneles. Todo. Y no solamente el puerto, eso va a demandar y crear una infraestructura tanto de la ciudad para ser capaz de acoger y recibir todo lo que trae un buque de esas características. Así que indiscutiblemente eso es un gran desafío, pero si en el futuro, cercano o lejano, se llega a eso, hay que irse preparando desde ya. La infraestructura portuaria, los prácticos, el entrenamiento, la capacitación, la tecnología, etcétera, por lo menos en los puertos. En el caso de los canales, nosotros tenemos un proceso en el cual se habilitan los prácticos en forma escalonada. Nosotros comenzamos con buques pequeños, posteriormente buques un poco mayores y finalmente lo último son los buques más grandes, incluyendo los cruceros de cualquier tipo de crucero, más que nada porque llevamos gente. Pero volviendo al tema de los buques grandes, a nosotros lo que ocurre es que los canales también tienen una limitación física. Geográficamente no se pueden entrar buques más grandes a algunos canales, no hay cómo. La única manera sería colocar explosivos, como hay algunos casos que se quiere hacer, como en el caso del Paso Quirque, que es el acceso principal a Puerto Natales. Entonces, ahí hay que modificar la geografía, no hay otra forma. Así que nosotros, a medida que crezcan los buques, y han ido creciendo, lo que hacemos es buscar canales y otras alternativas que nos permitan navegar con ellos sin pasar por estos lugares más estrechos. Pero a veces eso significa que un buque tiene que salir por el estrecho Magallanes, volver a entrar por otro paso, navegar canales, volver a salir y entrando y saliendo. No tiene una ruta tan más continua como buques más pequeños. Eso es el principal. Por más que el hombre sueñe con dimensiones, tiene que tener en cuenta la geografía. Exactamente. De todas maneras. Y la última pregunta. ¿Volvería a ser práctico? Yo personalmente, de todas maneras, yo estoy feliz con esta actividad. Creo que todo lo que yo aprendí a navegar y que desempeñé previo a ser práctico, lo estoy aplicando completamente en esto porque, como muy bien dijo Harry, nuestra actividad es esencial, es una actividad que no se puede detener, es una actividad estratégica para el país. Y eso uno siente un orgullo, sobre todo en este periodo de pandemia, en la cual sabemos que estamos corriendo riesgo de poder contribuir al país. Y eso es lo que a nosotros nos hace plenamente felices a todos los prácticos y obviamente a mí en particular. Muchas gracias, Gastón. Harry. Bueno, lo mismo, o sea, es como volvería a ser marino, como hay un libro por ahí. Es la continuación de lo que hizo uno durante 30, 33 años en la Armada. Y qué mejor que terminar su etapa laboral, llamémoslo así, por efectos de jubilación, que continuar en lo que uno hizo toda la vida, en lo que le gusta, en lo que sabe y en lo que mejor puede hacer. Y más aún, como dice Gastón, que estoy plenamente de acuerdo con él, en una labor tan bonita y tan esencial para el país. Nosotros dos que venimos de la Armada ejercimos una función de servicio al país durante más de 30 años y continuar en nuestra vida civil ya haciendo lo mismo, ¿qué es más gratificante que eso? Oye, efectivamente saqué la pregunta del título de ese libro histórico, ¿eh? ¿Volvería a ser marino? Pregunta que debiera hacerse a todas las profesiones, pero en esta en particular se ve que está cargada de romanticismo también.
Bueno, mis saludos, reitero a toda su gente en este día, el día del práctico chileno. Aquí están los prácticos de puerto, los prácticos de canales, en esta fecha que son ya 162 años desde que se elabora este documento, pero como ustedes bien decían en el video, es una tradición que viene de mucho más lejos en este territorio. Así que saludos, éxito y todos los parabienes para ustedes y su gente. Muchas gracias, Atilio. Quiero darte nuevamente las gracias y el agradecimiento por haber dado esta oportunidad. Nosotros, a diferencia de los prácticos de puerto, nadie nos ve, nos conocen tanto, porque la gente, obviamente, de forma natural, ve entrar y salir buques en los puertos, pero navegar en los canales, salvo la gente que es del sur, no conoce a los prácticos. Así que te agradezco nuevamente esta oportunidad de poder dar a conocer nuestra actividad esencial y estratégica para volver a repetirlo. Y creemos que en estos tiempos en la cual estamos viviendo una crisis a nivel mundial, todos aquellos que puedan aportar, como el caso de los prácticos, es realmente relevante. Así que muchas gracias nuevamente a ti. Bueno, Atilio, también no más que agradecerte por tu gentileza de tener la oportunidad de entrevistarnos, tal como decía Gastón, dar a entender nuestra profesión, que no siempre es muy conocida porque los buques salen, entran y, como decía al principio, alguien los mueve. ¿Quién va adentro? No se sabe. Y por tu intermedio también mandar un saludo en este especial día a todos nuestros colegas prácticos, ya sea de canales y de puertos, porque todos queremos el mismo fin: hacer las cosas bien, en forma segura, por el bien del país. Cuando despuntaba el primer segundo de este 11 de agosto de 2020, nosotros tocamos la trompeta, que era el video que ustedes nos mandaron maravilloso. Recomiendo al público verlo porque muestra ahí, bueno, yo lo puse a mi espalda el video y muestra la maravilla de la profesión de ustedes, las vistas, los ángulos, los canales, los puertos, los tipos de nave. Una profesión maravillosa. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.